No, también a ella, pero se hace así, se engrille, viene acá contigo, te ve así, ya, le haces la nota, entonces ahora otra vez toma fuerza, pero el nombre ya está. Hay dos nombres, ya está. Claro. Gracias. Falta decidir cuál es, quiero decir, ¿no? Falta un detallito, claro. ¿Y cuál es el Yo nombre tengo que otra te opción. Esa opción que te gusta tanto a ti, ¿cuál es? No, Pero te lo digo una vez No. y queda. ¿Qué era? Mira, a juzgar por su pelo, y ahora he estado viendo, y como el nombre ya de verdad, ya está, es Gabriela Jaime. Tranquilo, claro, no te preocupes. Claro. ¿Qué tal? Claro. O sea Está que bien. no eras tan mongo, ¿eh? ¿Qué te puedo decir? Claro, no podría ser muy mongo, efectivamente, claro. Pero yo creo que eso es su táctica, ¿no? Porque se le ve Se todo... hace. ¡Claro! No. ¿Te ha molestado que yo en este canal, en este programa, del canal del que tú eres gerente, me haya referido sistemáticamente a ti como el mongo? ¿Te ha molestado? Dime la verdad. ¿Por qué? No. Jimena me dijo, y yo me quedé tranquilo, que te hacía gracia, que lo tomabas Sí, como parte claro. del humor del programa. Sí, no, normal, ahora me dicen el mongo, ya no me dicen Carmona nada más, pero bueno, hace un detallito. Pero, ¿la gente en el canal te dice el mongo? Todos. Mira lo que has ocasionado. ¿Cómo va a ser Pero posible? se lo puse yo, se lo puso la prensa popular, te juro que yo lo leí Es primero. verdad, no, sí, debo de abonar en su favor, es verdad, no fue él. No, ¿qué pedo? Un diario. Esto es uno de estos diarios. Sí. ¿Quiere decir el nombre? No. Y El ahora, mongo. El mongo. pero ahora es que tus Por subordinados en todo, el sí, no hay canal... forma, ya no lo puedo detener. Gracias. ¿En serio? Por eso no me he molestado, en verdad. Pero no te sientas mal, ya Me pasará. siento un poco Claro. culpable, hombre. No, cuando nazca la bebé le digan Jaime, ya tendremos otro tema. Ahora, ¿por qué crees que te pusieron mongo? Porque tú no eres un mongo, eres un hombre de éxito, gerente de este canal. Un mongo no podría ser gerente. Imposible. Algo de mongo debo de tener de todas maneras, ¿no? No me lo he ganado. ¿Tú crees que tienes como cara de mongo? Sí, es probable. Sí. De repente, a veces uno no sabe, pero... Claro, uno no sabe, pues. ¿Qué es efectivamente. técnicamente un mongo? ¿Que vamos a hacer una apología del tema? No, pero no sé lo que es un mongo, porque de repente un mongo es alguien que se hace el tonto, pero que es inteligente. No sé. Definición de mongo no te podría dar exactamente, ¿ah? ¿Tú? Yo creo que un mongo es como un poco pavo. Poco Que ahora ya vas a cambiar. Tú eres pavo, ¿no? Como un poco pavo, como un poco ganso, como un poco que se te escapa la tortuga. No, pero Claro, un poco lentito, un poco lento. Un poco lento. Claro, pero eso me está alejando más bien del calificativo. Por eso, pero tú no eres Claro, no, así. no se Tú me no escapó eres la lento, tortuga. tú, el La tortula. ¿Por qué te enamoraste de Tula? ¿Qué fue lo que más te gustó de ella? El clic viene completo, pues, en verdad. Cuando llegó tarde y vino desde allá, ya no quedaba mucha gente para entrar a la preventa. Empezaba a venir así, se para al frente y... no digas lo que me dijiste a mí. Y yo le digo, ya pasó. Y después ya estaba en la fiesta, normal, todo bien, tranquilo, ¿no? Que dicho sea de paso, ese día en todos los diarios había salido que yo estaba separado. Ese día. Ah, justo ese día. Justo ese día salió, el día de la preventa salió en todos los diarios. O sea, y efectivamente tú ya llevabas un tiempo separado de Es correcto, es correcto. Gisela. Entonces, ¿Tú ya ese día estabas se separado hizo de público. Gisela cuando se casaron? Eh,